Lo que tenemos claro es saber lo que no queremos, ¿no? Yo creo que de la negación también en cierta medida sale una afirmación. Y esa afirmación es la que tenemos que construir colectivamente. Como hemos hecho en cierta medida el programa. El programa ha sido una propuesta desde los círculos, pero que donde ha podido participar todo el mundo que ha querido. El movimiento social permite retomar esa conciencia, despertar y retomar las herramientas para poder dibujar, ¿no? Y convertirte así en un sujeto que genera algo, no al revés, no convertirte tú en el objeto de estudio de las personas o de las instituciones que quieren mantener ciertas estructuras para conservar ciertos estatus o ciertas formas de vida, ¿no? Lo que queremos es construir ese proyecto colectivo por abajo que en cierta medida pueda desbordar la situación de parálisis política en la cual se encontraba la política española. ¿Por qué? Porque creíamos, en cierta medida, que, como decía Luke, el 15M había abierto una ventana de oportunidad para replantearnos la propia Constitución y cómo era el régimen surgido del 78 en el Estado español, que eso era posible, o sea, que podíamos plantearnos un cambio de las reglas del juego, tanto en cuanto el supuesto pacto del 78 estábamos viendo que ya no servía. Esto es hacer participación política. Nos han intentado hacer creer siempre, que es lo que decía Miguel, que la participación es meter una urna cada 4 años, que como mucho puedes militar en un partido de su régimen y entonces a lo mejor estás haciendo participación política, pero la participación política está a todos los niveles, desde el plano personal, tanto en tus acciones personales, tus acciones cotidianas, tu consumo responsable, eso es acción política, desde organizarte en colectivo en la base, en los movimientos sociales que existen o que podemos crear, esto también es acción política y por supuesto ahora mismo también es acción política dar el salto al plano institucional. Y la bestia es tan grande, esta bestia contra la que luchamos, una bestia capitalista, una bestia patriarcal, que es que necesitamos todos estos frentes para acabar con ella y no están separados unos de otros ni son excluyentes. Podemos usarlos todos, podemos usar uno, podemos usar otro. Hablamos de la crisis, ¿no? Y de cómo es excusa para implementar una serie de medidas de reformas, ajustes, recortes, reformas laborales. Y yo creo que si miramos el ejemplo de Inglaterra, yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Cómo llega en los 80 Margaret Thatcher, implementa una serie de reformas laborales, ¿no? En las que consigue vencer y arrasar a los trabajadores, y lo que sucede no es que se crea una movilización social contra Margaret Thatcher sostenida, sino que al final la gente se acostumbra a las reformas laborales que hizo, ¿no? Yo cuando estaba aquí, supongo que ahora será igual, me daba muchísima rabia que yo fuese a trabajar 3 horas y me dijese, no, ya por hoy no vuelvas más, vuelve dentro de 2 días. En el Burger King, ¿no? Y cómo eso se había convertido en algo normal. No lo han hecho por cometer ningún error. No son idiotas. Sino es claramente una política planificada de empobrecimiento generalizado de la población en el Estado español. ¿Para qué? Para que cada vez haya más pobres, pero también cada vez haya gente más rica. Por eso nosotros criticamos mucho y decimos que hay una casta política, porque en cierta medida sí que se ha generado esa casta y ese entramado entre empresas, grandes empresas que hacían grandes obras que bajaban, o políticos que bajaban los impuestos a las clases más altas o a las empresas o permitían la evasión fiscal, etcétera, y etcétera, ¿no? El caso más flagrante sería el mayor Oreja, fantástico y simpático líder del Partido Popular, y el mayor Oreja, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas. O sea, la idea de que son los mismos y se van moviendo y se mueven, pues ahí yo creo que está clarísimo, ¿verdad? Todo queda en casa, ¿no? Y la política es la única fórmula de quitarnos la losa más importante que tenemos en España, que significa y se llama miedo. Miedo a que nos echen de nuestras casas, miedo a que nos echen del trabajo, miedo a que nos echen del país. Ese es el miedo. Y cuando tenemos miedo, somos súbditos y no ciudadanos. Y estamos resistiendo, pero también tenemos que crear ofensiva y tenemos que encontrar espacios en los que imaginar qué es lo que queremos, crear algo nuevo y intentar
conseguir esos derechos que son nuestros y que queremos recuperarlos. Y la única forma de hacerlo es hacer política, organizándonos. Es una herramienta para organizarse, pero hay otras. Cada uno que vea en cuál quiere estar, pero que estemos, construyamos una sociedad con un tejido social que permita que no nos pisoteen, que no nos encadenen con el miedo. Que no solo hay que cambiar el miedo de bando, como decían, sino también los seres. Que les queremos hacer un ERE, y como a ellos les gusta, sin indemnización, les queremos echar fuera. En estas elecciones europeas nos jugamos muchísimo. La amenaza al fascismo es tal en Europa y en todos los sitios en realidad, que es que como no nos pongamos las pilas, esto pinta muy feo. Y simplemente aquí en el Reino Unido, UKIP es un partido de corte xenófobo y racista que ahora mismo está liderando las encuestas de intención de voto aquí en el Reino Unido. Vamos a Europa con la idea de buscar amigos, con la idea de buscar aliadas, con la idea de buscar afinidades y de construirlas si no existen, ¿vale? O sea, no puede haber ningún cambio sin contar con una mayoría social sólida, organizada e inflexible que permita aplicar las políticas que hay que hacer. El 15M inició la derrota política del régimen. Tenemos que seguir por ese camino para construir una derrota electoral del régimen que permita la apertura a un proceso constituyente. Creo que es súper importante y necesario contagiarse de la ilusión, no desde una manera irreal, sino realmente volver a recargarse con la energía y la esperanza que en algún momento dado conectó con todos hace 2 o 3 años, ¿no? Podemos, lo que está planteando es buscar amigos. Buscar amigos en Europa para romper con el chantaje de la deuda que está sometiendo a los países del sur de Europa. Buscar amigos para construir gobiernos valientes que apliquen las políticas que se tienen que aplicar para la mayoría social, entendiendo que los gobiernos valientes no existen. No existen. Que lo que existe es el pueblo valiente que obliga a los gobiernos a tomar las medidas políticas que se deben de tomar para la mayoría social. Con lo cual, lo que queremos, en cierta medida, desde Podemos, es buscar amigos y construir pueblos valientes que nos saquen de la situación en donde estamos.